Bien, hermanos, pues estamos ya terminando el año. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo este año se ha ido. Recuerdo el primer servicio aquí en enero, después que hicimos esa transición de venirnos aquí. Recuerdo el primer servicio, lo tengo muy presente. Y ya estamos terminando el año. Se fue el año. Para los que estamos pintando nuestras cabezas de color de blanco, ya no queremos cumplir más años, ya no queremos que los años sigan transcurriendo. Y para los que son jóvenes, quizás quieren seguir creciendo, para convertirse en adultos, algunos de ellos no, pero damos gracias a Dios, porque podemos llegar casi ya, estamos en vísperas de Año Nuevo. Y pues este sermón es un sermón especial por la época en la que nos encontramos, y el título de este sermón es Resoluciones y propósitos para el año nuevo. No voy a predicar como lo hacemos aquí usualmente de manera expositiva. Voy a tomar principios de algunos pasajes que puedan ser aplicados al sermón, este sermón de el último domingo del 2024, y yo estoy seguro que cuando llegamos a estas fechas, cada diciembre no se puede evitar. Cada diciembre personas hacen propósitos, ¿verdad? Cada persona, yo creo que en el mundo, hace propósitos bien intencionados para celebrar la llegada del fin de año, pero a su vez hacer cambios, pensar, reflexionar. Siempre la llegada del fin de año y las vísperas del nuevo será algo que está cargado de emotividad en los corazones de las personas. Es un buen tiempo, sin duda es un buen tiempo para hacer una reflexión y aprender de los aciertos, de los desaciertos que hicimos en el año que termina, y poner nuestra vista en el año que está por comenzar y hacer cambios. El título entonces del sermón es Resoluciones y propósitos para el año nuevo. Ahora, esta pregunta es una pregunta que a lo mejor tienes la respuesta, a lo mejor no la tienes, o quizás tienes dudas de la pregunta que voy a hacer enseguida. Esta pregunta ¿es bíblico hacer resoluciones? ¿Es bíblico hacer resoluciones? ¿Es realmente necesario hacer resoluciones? Y a lo mejor no vas a estar completamente de acuerdo conmigo si es bíblico o no hacer resoluciones. Pero déjame decirte que es una práctica común, no solamente en los que no conocen a Cristo, sino también en la cristiandad. Hacer resoluciones y establecer metas a alcanzar en la vida personal, familiar, laboral, espiritual, es lícito, es válido. Eso no tiene nada de malo. Sin embargo, creo yo que tomar con liviandad el hacer resoluciones o propósitos, o solamente hacerlo como un ejercicio para tranquilizar nuestra conciencia, eso puede ser muy poco provechoso. Algunos prefieren no hacer resoluciones. Algunos prefieren no hacer las resoluciones por el temor al fracaso, el saber que cuando se acabe la emotividad y la emoción que está a flor de piel, llega el año nuevo, empiezan a correr las semanas y se va apagando. Entonces algunos optan por no hacer resoluciones en sus vidas, porque también quizás para otros puede ser algo presuntuoso, ¿no? Decir, voy a hacer esto, voy a hacer aquello. Entonces, no sé si vas a estar completamente de acuerdo si hacer resoluciones es bíblico o no, pero déjame decirte que es lícito, no tiene nada de malo. Por ejemplo, a lo mejor en este año, algunos de los que estamos aquí, estamos proponiendo de leer toda la Biblia completita este año. El 2025 voy a leer mi Biblia de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, la voy a leer completita. O
Voy a romper con ese hábito pecaminoso que he estado luchando por tiempo en mi vida. O quizás voy a pasar menos tiempo delante de la televisión o consumiendo, ¿verdad?, mi tiempo en redes sociales para leer por lo menos 1 o 2 libros cada mes. Esas son buenas resoluciones, ¿no? Pero consideremos por lo menos, hermanos, 3 consejos prácticos que nos ayudarán a hacer cambios para el 2025. Y lo primero que quiero que pongamos nosotros nuestra atención en estos 3 consejos, el primero sería es que si tú estás pensando en hacer resoluciones para el 2025, lo primero que debemos de hacer es ser específicos. Ser específicos. Y vamos a ir a Daniel. Vaya al libro de Daniel. Daniel capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Le voy a dar lectura. Versículo 1 al 8 dice: en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, así como algunos de los utensilios de la casa de Dios. Estos se los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, colocando los utensilios en la casa del tesorero de su Dios. Entonces el rey mandó a Aspenaz, jefe de sus oficiales, que trajera de los israelitas a algunos de la familia real y de los nobles. Entonces estos jóvenes no debían tener defecto alguno, serían de buen parecer, inteligentes, en toda rama de saber, dotados de entendimiento y habilidad para discernir, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le dio órdenes de que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía. Y mandó que los educaran por 3 años, después de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Entonces el jefe de los oficiales les puso nuevos nombres. A Daniel le puso Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Pero Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que les permitiera no contaminarse. Voy a usar el ejemplo de Daniel, que fue específico en proponerse en su corazón no contaminarse con los manjares y el vino del rey. Y esta frase, hermanos, de que Daniel propuso en su corazón, da la idea de una decisión que es tomada con firmeza, una decisión que es tomada con mucha firmeza y sin titubear. Un poquito de contexto tenemos que agregarle a este texto que acabamos de leer. El joven Daniel, recién deportado de Babilonia, resuelve, ¿verdad?, mantenerse alejado de las comidas del menú del rey, que seguramente se trataban de alimentos que violaban la ley de Moisés. Seguramente se trataba de esos alimentos. Y Daniel se enfoca en no contaminarse con esos manjares del rey, ni con el vino que él bebía. Esta resolución de Daniel de no contaminarse con las porciones de la mesa del rey va más allá simplemente de abstenerse de comer y beber. En realidad este abstenimiento de Daniel va más allá de solamente abstenerse de comer y beber. Daniel sabía que lo que simbolizaba la mesa del rey y las intenciones reales de ese rey eran congraciarse con Daniel, porque sabía que tenía mucho potencial para servir al reino. El propósito del rey consistía en convertir a Daniel
en un joven babilónico y transferir su fidelidad a Dios al monarca real, al rey. Sin embargo, Daniel se mantuvo firme en su convicción. Él se mantuvo firme en su convicción de honrar a Dios y mantenerse puro y confiar en Dios. Y si tú ves a lo largo del texto, vemos que esta resolución de Daniel no solamente fue un evento esporádico. Dice que fueron 3 años entrenados bajo toda la educación babilónica. Estuvo 3 años ahí. Y el resultado de esta resolución de no contaminarse no fue solo que Daniel y sus amigos, los que mencionamos en el texto, no fue que solamente Daniel y sus amigos tuvieron un mejor aspecto físico a los que comían de la mesa del rey, sino que después de unos días en que se recibió, después de estos 3 años en que se recibió esta educación babilónica, dice que cuando ya se presentaron delante del rey para servir en el reino, Dios les concedió un conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura, sabiduría, 10 veces más superior a todos los magos y los encantadores del reino. ¿Te das cuenta que Dios estuvo respaldando a Daniel en esta resolución de no contaminarse, de permanecer puro, de permanecer firme en la convicción de honrar a Dios, mantenerse puro y confiar en Dios? Porque, amados hermanos, rechazar una orden del rey equivalía a que le mocharan la cabeza. Y él se mantuvo firme y decir, no voy a contaminarme con los alimentos del rey, porque él sabía que este abstenimiento no era solamente de comida y bebida, sabía que detrás de eso había un plan del rey, no solamente traerlo para que él sirviera en el reino. Y déjame decirte que tomando este ejemplo de Daniel, Daniel es un modelo de una vida piadosa y de devoción a Dios para nosotros. Es un ejemplo para nosotros de resistir a la influencia cultural actual que nos rodea, que va en contra de los principios del reino de Dios, a no conformarnos y estar dispuestos a corregir, a inclusive correr riesgos por causa de nuestra fe en Cristo Jesús. Al igual que Daniel, nosotros enfrentamos tentaciones en esta Babilonia moderna, en la que diariamente nosotros estamos siendo atraídos, seducidos y luchamos con los deseos pecaminosos de nuestra carne, al igual que Daniel. Pero él se propuso en su corazón no contaminarse. ¿Cómo lo logró Daniel y sus amigos? ¿Cómo lo lograron? Si tú ves, hubo una intervención divina de parte de Dios en la que Dios les puso en gracia, ¿verdad? Con este hombre que les daba los alimentos, ese servidor del palacio del rey lo puso en gracia, de tal manera que no hizo caso la orden del rey y se abstuvo de comer los alimentos del rey, y este servidor del rey les daba otro tipo de alimentos. Dios los puso en gracia, Dios los preservó, y también Dios les concedió un conocimiento e inteligencia en toda clase de literatura y sabiduría, 10 veces más que los demás magos y encantadores del reino. ¿Te das cuenta que Dios estuvo interviniendo en la resolución que hizo Daniel con sus amigos? ¿Cómo lo logró Daniel? Bueno, fue por medio de una intervención del poder de Dios obrando en la vida de Daniel por medio del Espíritu de Dios, que seguramente posaba sobre Daniel. Gálatas 5:16 dice, anden en el Espíritu y no cumplan los deseos de la carne.
Esta palabrita de anden es la palabra peripateo en el original, en el griego, que es un imperativo presente continuo que habla acerca de un estilo de vida que es producido por el Espíritu Santo. Andar en el Espíritu Santo implica rendir nuestra mente, nuestros corazones, nuestra voluntad al control del Espíritu Santo. Y cuando se da esa redención o ese sometimiento al Espíritu de manera intencional de parte de nosotros, es el Espíritu Santo que comienza a cultivar en nosotros un estilo de vida piadoso. Si vamos a tomar resoluciones en este año, es ser específicos en qué es lo que queremos cambiar, pero este cambio no va a poderse lograr en nuestras fuerzas ni en nuestro entendimiento. Tiene que venir como producto del poder del Espíritu Santo, tiene que venir como resultado de nuestra sumisión voluntaria al Espíritu Santo para que Él empiece a cultivar o continúe cultivando en nosotros un estilo de vida piadoso. Andar en el Espíritu, entonces, amados, es la única garantía que tenemos, para hacer morir los deseos pecaminosos. Voy a darles una cita de Jonathan Edwards, que es el padre de las misiones modernas. Él fue un hombre que escribió sus resoluciones en su vida cristiana. Y en el prefacio del libro de sus resoluciones, él escribe lo siguiente. Él lo escribió lo siguiente porque él conocía sus debilidades y era consciente de la naturaleza destructiva de su pecado, por lo que decidió establecer ciertas prioridades y principios en su vida en un esfuerzo para vivir enteramente entregado a Dios. Checa lo que él escribió en el prefacio de su libro de las resoluciones. Estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Estoy apercibido de la realidad de que soy incapaz de hacer cualquier cosa sin la ayuda de Dios. Humildemente le pido que por su gracia que me permita mantener estas resoluciones hasta el punto que estén de acuerdo con su voluntad por causa de Cristo. Es Dios quien está detrás de Daniel, llevándolo a que él tome la resolución de no contaminarse. Es Dios obrando en el corazón de Daniel. Y de la misma manera Dios tiene que obrar en nuestros corazones. Dios tiene que conducirnos y llevarnos a tomar este tipo de decisiones, de alcanzar metas que agraden y glorifiquen a Dios. La única manera en que Dios puede producir el querer y el deseo de hacer resoluciones para un cambio es que venga precisamente de Él, no de nosotros. Es una obra que viene de parte de Dios por medio del Espíritu Santo. Filipenses lo dice 2:13. Es Dios quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Y quiero detener un momento aquí para hacernos esta pregunta, amados hermanos. Específicamente, ¿qué necesitas proponerte en tu corazón, desechar de tu corazón para no contaminarte y mantener una vida piadosa? ¿Qué necesitas? ¿Qué necesito yo proponerme? Proponerme desde mi corazón y desechar las cosas que están alojadas ahí para no contaminarme y mantener una vida piadosa. ¿Qué cosas están estorbando en el avance, en el crecimiento a la semejanza de Cristo? Esa es una buena pregunta para
reflexionar en este domingo. Necesitamos vivir entonces bajo el poder del Espíritu Santo y someternos a su guía y a su dirección. Lo segundo que debemos hacer si estamos dispuestos a tomar resoluciones y trazarnos metas es ser intencionales y perseverantes. Ser intencionales y perseverantes. Y voy a tomar otro ejemplo de otro personaje en Esdras. El libro de Esdras. Voy a leer de ahí de capítulo 7 de Esdras, del 6 al 10. Dice: este Esdras subió de Babilonia y era escriba experto de la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel había dado. El rey le concedió todo lo que pedía, por la mano del Señor su Dios estaba sobre él. También de los israelitas y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo subieron a Jerusalén en el año 7 del rey Artajerjes. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5, era el año 7 del rey, porque el primer día del mes primero comenzó a subir de Babilonia, y el primer día del mes 5 llegó a Jerusalén, pues la mano bondadosa de su Dios estaba sobre él. Checa lo que dice el versículo 10, que de ahí vamos a sacar la aplicación. Porque Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Ser intencionales y perseverantes es el ejemplo de Esdras para nosotros. Y darle un poquito también de contexto a Esdras. Ustedes saben muy bien que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, y en la historia de Israel se registran tres regresos del pueblo de Dios de la cautividad en Babilonia. El primero fue orquestado y comandado por Zorobabel, que regresó con un grupo de personas para restaurar el templo en Jerusalén. El tercero fue comandado por Nehemías, que regresó con otro grupo al final para reconstruir los muros de la ciudad de Jerusalén. Y el segundo regreso, en el medio entre el primero y el tercero, como un sándwich, ahí es Esdras, que regresa con otro grupo. Esdras era un escriba. Era un escriba, que había entregado su vida al estudio de la ley de Dios. Era un hombre saturado de la palabra de Dios. Yo me imagino que si se cortaba Esdras, ese hombre sangraba Biblia. Conocía la palabra de Dios. Era un hombre muy preparado. Duró 14 años antes de que Dios lo usara. 14 años decidió meterse a escudriñar las Escrituras. 14 años esperó para que Dios lo llamara y que Dios lo usara como un instrumento para reentronizar la palabra de Dios en su pueblo cuando regresó de la cautividad en Babilonia. Checa lo que dice de nuevo el versículo 10. Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del Señor y a practicarla y enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. Después de que se dieron estos tres regresos de Zorobabel, Nehemías y Esdras sabía que la restauración del pueblo de Dios regresando del cautiverio de Babilonia, Esdras sabía que la restauración de este pueblo de Dios consistía más en una reconstrucción de un templo. Se trataba más allá de simplemente de mezcla, ladrillos y piedra y madera. Esdras sabía que la restauración de este pueblo de Israel debía estar basada en una reforma de la ley de Dios sobre su pueblo. Él lo sabía y Dios lo preparó para ese propósito. El ejemplo de Esdras también, hermano, el ejemplo de Esdras de su devoción con Dios y su palabra, también es un modelo
para nosotros. Pero déjame decirte que es un modelo de entrenamiento de vida discipular, intencional y perseverante para cristianos como nosotros. Si hay algo que yo anhelo, amados, si hay algo que yo anhelo en el 2025, es lo que dice este texto en Esdras 7:10. Dedicar mi corazón para estudiar la ley de Dios, para practicarla y para enseñarla. Dedicarme a estudiar la palabra de Dios. Yo creo que este es uno de las buenas resoluciones que podemos hacer todos nosotros. Ser como Esdras, intencional y perseverante. ¿En qué? En dedicarme a estudiar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es allí donde el cristiano empieza a crecer y comienza su avivamiento personal, viéndose en el espejo de la palabra y el Espíritu Santo iluminando las verdades de esa palabra, donde su corazón es desnudado para contemplar su naturaleza frágil, débil y pecadora, y comienza a ver la grandeza de su Salvador. Allí, viendo el espejo de la palabra de Dios. Ahí es donde empieza el avivamiento espiritual de cada uno de nosotros. Charles Finney, un predicador y ministro, él dijo lo siguiente: el avivamiento no es otra cosa que un nuevo comienzo en obediencia y comunión con Dios y su palabra. No sé si te recuerdas que esta iglesia en Berea, ¿recuerdas esta iglesia en Berea? Esta congregación que consumía la palabra de Dios. No se quedaban en la superficie, sino que ellos profundizaban como estos buzos que se sumergen en las profundidades de las aguas del mar para sacar las perlas preciosas del fondo. En Hechos 17:11 dice que estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras para ver si estas cosas eran así. ¡Wow! La iglesia en Berea, yo creo que es la iglesia, es el sueño de todo pastor, de la iglesia que quiere pastorear. Una iglesia que consuma la palabra de Dios. Ese es el sueño, yo creo, de todo pastor. Y ahí es donde empieza el avivamiento personal de cada uno de nosotros, estudiando la palabra de Dios, dedicándonos a practicar la palabra de Dios, a estudiar, después dedicarme a practicar la palabra de Dios. Ese es el orden: estudiar la palabra, obedecer la palabra, ponerla en práctica. Que no se quede simplemente al nivel del intelecto, sino que baje a nuestros corazones allí, donde Dios nos dice en su palabra que estamos llamados a ser hacedores de la palabra, quienes predicamos la palabra, y no solamente oidores a los que escuchan la palabra. Yo lo puedo ver en mi propia vida, amados hermanos. Yo lo puedo ver en mi propia vida sirviendo como pastor aquí en CGR. Cristo continúa trabajando, formándome como un discípulo por medio del estudio de las Escrituras. Y también es el que continúa ayudándome a ser ejemplo para todos, honrando su palabra en toda mi manera de vivir. La lucha de todo ministro, la lucha de todo aquel que enseña y predica la palabra de Dios, puede ser tentado a estudiar únicamente la palabra de Dios para enseñar a otros, y se puede convertir simplemente en un ejercicio académico para enseñar a otros. Pero somos llamados a estudiar la Biblia de manera devocional, con humildad, en oración y un espíritu enseñable. Eso es una lucha que lo que predicamos y enseñamos la palabra de Dios tenemos, que tenemos que
ir allá a la palabra de Dios para escudriñarla de manera devocional, para que pueda ser impartida con poder a la congregación. Y lo último que hizo Esdras es dedicarse a enseñar la palabra de Dios. ¿Te das cuenta que consumir la palabra de Dios, consumir las escrituras y tener una mente bíblica y un estilo de vida en el que apliquemos las verdades y los principios de la palabra nos ayuda a contemplar nuestras debilidades y la necesidad de someternos al señorío de Dios? CGR en el 2025 va a necesitar hombres y mujeres que vivan una auténtica vida piadosa, que sean fieles, verdaderos, transparentes y que estén dispuestos a ser enseñados y enseñar a otros, discipular a otros, no solo desde el púlpito, sino visitando en las casas de los hermanos, en las aulas de enseñanza, en tiempos de necesidad. Recuerdo ese versículo que Pablo le dice a su discípulo Timoteo: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. El discipulado en la iglesia es una cadena de formación de nuevos discípulos que no tiene fin. Es una cadena de formación de nuevos discípulos que no tendrá fin hasta que Jesucristo regrese o hasta que nos llame en su presencia. Y el tercer consejo para aquellos que están resueltos en tomar resoluciones, alcanzar metas en este 2025 es: busca ayuda. Busca ayuda. Mi recomendación, si estás aquí, es: no te precipites, no te apresures, medita, reflexiona y ora antes de que prometas a Dios hacer resoluciones que quizás no vayamos a cumplir cuando se nos baje ya la intensidad de la llegada del año nuevo. Escucha lo que Dios dice, lo que Dios nos tiene que decir a aquellos que prometemos a la ligera, en Eclesiastés 5, 4 y 5. Cuando haces un voto a Dios, una resolución, una promesa, no tardes en cumplirlo, porque Él no se deleita en los necios. El voto que haces, cúmplelo. Es mejor que no hagan votos a que no hagas votos y no los cumplas. Es mejor eso, hermanos. Si tú estás aquí, ¿verdad? Y dices: bueno, yo creo que sí tengo que hacer ciertas cosas, tengo que poner ciertas cosas sobre la balanza, tengo que planear, establecer metas, pero si no estamos completamente convencidos por Dios, que Dios nos está llevando allá, como dice esta escritura, mejor ni hagamos nada. Sigamos que Dios nos encamine, nos dirige y que Él continúe produciendo los cambios en nosotros. Y una de las cosas que suceden es que en estos tiempos es que con el paso de los días, ¿verdad?, la euforia, la emotividad del año nuevo se va esfumando y se van apagando esas resoluciones y metas a alcanzar. Por eso yo te animo, amado hermano, yo te animo a que escribas estas resoluciones, escríbelas y pégalas en donde puedas estarlas viendo de manera frecuente. Ponlas en el refri, pégalas donde las puedas ver cada día, ponlas quizás a lo mejor en tu Biblia, en la pasta de tu Biblia, ahí escríbelas en el espejo de tu recámara, de manera que puedas estarlas observando y tú mismo evaluándote si estás perseverando en ellas. Que no sea algo, como decimos coloquialmente, no una llamarada de petate, como decimos. Citando de nuevo a Jonathan Edwards, fíjate, Jonathan Edwards, parte de su libro de resoluciones, escribe que él vivió gran parte de su vida movido por al menos
70 resoluciones. 70 resoluciones que había escrito cuando apenas tenía 19 años. Su vida es un ejemplo de disciplina y madurez espiritual, el cual también debíamos de imitar. ¿Te das cuenta que este hombre, el padre de las misiones modernas, se guió por medio de resoluciones? No sé si estás de acuerdo conmigo, si hay que tomar resoluciones, si es bíblico o no, pero ahí están las escrituras que estamos usando en los ejemplos de Esdras y de Daniel. Busca entonces ayuda, involucra a otros hermanos. Involucra a otros hermanos. Compártelas con alguna persona que consideres de confianza y que puede animarte en los momentos de debilidad, a ayudarte a recordar las resoluciones de cambio cuando parece que las estás olvidando. Por ejemplo, los que son esposos, ¿no? La esposa o el esposo puede ser un buen candidato y que esté ahí al tanto de esas resoluciones, son buenos candidatos. También puede ser un hermano maduro en la fe, que tengas la suficiente confianza de acercarte a él y que él te pueda ayudar si estás avanzando en aquello que propusiste cambiar. 2, sobre de busca ayuda. Busca ayuda en consejería. Busca ayuda en consejería. La consejería bíblica, hermanos, es esencial en el crecimiento y en el fortalecimiento de cada miembro de la congregación. Buscar ayuda en consejería no es algo que todos estamos dispuestos a hacer. La mayoría prefiere vivir de alguna manera aislado, vivir de apariencias y lucir que todo está bien, porque buscar ayuda en consejería, yo sé que al principio es difícil, no es fácil. Buscar ayuda en consejería al principio no es fácil. Buscar a otros miembros de la congregación para ser ayudados y empezar pues a comentar las situaciones y las cosas con las cuales estamos luchando no es fácil. Pero tú y yo, que somos miembros de esta iglesia, no vamos a poder avanzar hacia adelante en el reino de Dios como llaneros solitarios. Ninguno de nosotros puede avanzar en el reino de Dios de esa manera, donde necesitamos unos a otros. Tú y yo hemos sido llamados para pelear la batalla juntos, no aislados, a ser liderados, dirigidos, guiados y aconsejados por otros. Conclusión. Recuerda, hacer resoluciones para este 2025 implica ser específicos en las áreas en las que necesitamos un cambio, como Daniel que propuso en su corazón no contaminarse. Las resoluciones demandan compromiso de ser intencionales y perseverantes, como Esdras, que propuso en su corazón estudiar, aplicar y enseñar la palabra. No vamos a poder avanzar en el reino de Dios, necesitamos buscar ayuda, involucrar a otros hermanos en la fe y recibir consejería bíblica. Es esencial. No estás solo, hermano. No estás solo. Puedes ser acompañado y encaminado en el proceso de tu transformación a la Cristo semejanza. Mi oración en estos días que está terminando el año, mi oración es que CGR experimente un nuevo comienzo en el 2025. Que todos nosotros experimentemos un nuevo comienzo, una nueva pasión por su presencia, una mayor hambre por la palabra de Dios, y que Dios siga esculpiendo en CGR una comunidad de creyentes a la Cristo semejanza. Que CGR continúe creciendo como una iglesia sólida y de influencia.
que propaguemos la palabra de Dios y la gloria de Dios brille en aquellos que no conocen a Jesús como su suficiente Salvador y Señor, y puedan ser traídos al reino de Dios. Yo les animo, amados, a que hagamos resoluciones. Yo mismo estoy haciendo algunas. Les animo a que hagamos resoluciones de un cambio, no solo para el 2025, sino durante todo el trayecto de nuestra vida cristiana. Dios ha sido bueno en este 2024 que termina. ¿Qué nos depara el 2025, hermanos? ¿Qué nos depara el 2025? De una cosa sí estoy seguro, de que Dios, el que empezó la buena obra en nosotros, Él, que comenzó la buena obra en nosotros, Él le va a dar continuidad. De eso estoy completamente seguro, que Dios va a darle continuidad a la obra que inició en ustedes, a la obra que inició en esta iglesia, y que nosotros simplemente vamos a seguir caminando en pos de Dios, alcanzando sus propósitos, alcanzando sus planes que Él ya determinó para todos nosotros. Vamos a terminar con un canto de agradecimiento en este domingo. Un canto que exalta a Dios por su fidelidad, por lo bueno que ha sido Él, por todo lo que nos ha regalado, por todo lo que ha provisto. Hemos recibido de Dios provisión, previsión, providencia. Dios ha traído muchas cosas a nosotros en este año. Esta oración que hizo Iván, el tiempo de la oración, él decía que muchas veces nosotros pasamos por desapercibido que Dios ha obrado en ciertas circunstancias, y ciertamente yo creo que sí, cuando lleguemos allá al cielo vamos a poder ver de cuántas cosas Dios nos ha librado, de cuántas cosas Dios nos ha tomado cuando queremos desviarnos y Dios nos vuelve a meter en el camino. Allá nos vamos a dar cuenta de que Dios continuamente está obrando en nuestra vida y que Él ha sido bueno con nosotros.